¿Alguna vez te has quedado despierto por las noches, dándole vueltas a esa conversación que tuviste hace meses, a esa traición que aún te quema por dentro, a esas palabras que nunca deberían haberte dicho? Sí, lo sé. Todos hemos estado ahí. Esa sensación de llevar una mochila llena de piedras en el pecho, donde cada piedra es un rencor, una herida que no cicatriza, una cuenta pendiente con alguien que probablemente ni siquiera recuerda lo que te hizo. Es agotador, ¿verdad? Hoy te voy a enseñar algo que puede cambiar tu vida para siempre. Cómo la filosofía estoica, esa sabiduría de hace más de 2000 años, puede ser tu mejor aliada para aprender a perdonar de verdad y encontrar esa paz interior que tanto has estado buscando. No es autoayuda barata ni frases bonitas para Instagram. Es una metodología probada que ha ayudado a emperadores, esclavos, filósofos y gente común a liberarse del peso del resentimiento. Te voy a revelar 3 lecciones estoicas que van a transformar completamente tu forma de ver el perdón. La tercera lección te va a dejar sin palabras, porque va contra todo lo que te han enseñado sobre perdonar. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos episodios, suscríbete y activa las notificaciones. Cada like me dice que este contenido realmente te sirve, y eso me motiva a seguir creando material que puede cambiar tu vida. Antes de sumergirnos en estas lecciones, quiero contarte una historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. Había una vez un anciano jardinero llamado Aurelio que vivía en una pequeña aldea rodeada de montañas. Durante décadas había cultivado el jardín más hermoso de toda la región, lleno de flores exóticas y árboles frutales que alimentaban a gran parte de la comunidad. Una mañana de primavera, despertó para encontrar su jardín completamente destruido. Su vecino, movido por la envidia y el rencor, había envenenado la tierra durante la noche. Los aldeanos esperaban que Aurelio montara en cólera, que buscara venganza, que se consumiera en la amargura. Pero para sorpresa de todos, el anciano simplemente observó los restos de su jardín con serenidad. Cuando le preguntaron cómo podía estar tan tranquilo, Aurelio respondió: «He aprendido que el veneno que mi vecino puso en mi tierra no puede tocar mi alma, a menos que yo lo permita. Si llevo su odio en mi corazón, habré permitido que destruyan no solo mi jardín, sino también mi paz». En lugar de buscar venganza, Aurelio comenzó a reconstruir su jardín. Pero esta vez hizo algo diferente. Plantó un pequeño huerto justo en la frontera con la casa de su vecino, y cada semana dejaba una canasta de verduras frescas en su puerta, sin decir una palabra. Al principio, el vecino desconfiaba, pero con el tiempo, la bondad constante de Aurelio comenzó a ablandar su corazón endurecido. Meses después, el vecino se acercó a Aurelio con lágrimas en los ojos, confesándole su crimen y pidiéndole perdón. Aurelio sonrió y le dijo: «Ya te había perdonado la primera noche, no por ti, sino por mí, porque comprendí que el rencor es como sostener un carbón ardiente con la intención de lanzárselo a otro. El único que se quema eres tú». La moraleja de esta historia revela la esencia del perdón estoico. No perdonamos para liberar a otros de su culpa, sino para liberarnos nosotros mismos de la prisión del resentimiento. Ahora que tienes claro este concepto fundamental, comencemos con la primera lección. Lección 1. El control de lo incontrolable. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay situaciones que te siguen doliendo años después de haber ocurrido? La respuesta está en uno de los principios fundamentales del estoicismo, la dicotomía del control. Los estoicos dividían todo en la vida en 2 categorías simples pero poderosas: lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Aquí viene la parte que puede dolerte al principio,
pero que te liberará para siempre. No puedes controlar lo que otros te hicieron, lo que dijeron, cómo actuaron o las intenciones que tenían. Eso ya pasó. Está fuera de tu alcance. Pertenece al reino de lo incontrolable. Es como intentar cambiar el clima de ayer. Es imposible y agotador. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos estoicos más influyentes, lo explicaba así: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre esos eventos. Piénsalo por un momento. La traición, la mentira, la ofensa que recibiste ya ocurrió. El daño real no está en el evento pasado, sino en cómo sigues interpretándolo en tu mente día tras día. Imagina que llevas una herida abierta en el brazo. Cada día, en lugar de dejar que sane, la rascas, la abres de nuevo, le echas sal. Eso es exactamente lo que haces cuando revives constantemente la ofensa en tu mente, cuando la analizas una y otra vez, cuando te preguntas por qué te hicieron eso. Estás manteniendo abierta una herida que ya debería haber cicatrizado. La clave está en entender que lo único que realmente puedes controlar es tu respuesta presente a lo que pasó. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar cómo ese pasado afecta tu presente y tu futuro. Esta comprensión no minimiza el dolor que sentiste, no justifica lo que te hicieron, simplemente te devuelve el poder sobre tu propia vida. Cuando alguien te traiciona, miente o te lastima, esa persona tomó una decisión que reflejaba su carácter, no el tuyo. Su acción pertenece a su historia, no a la tuya. Tu historia comienza con cómo eliges responder. ¿Vas a permitir que las decisiones de otros dicten tu paz interior? ¿O vas a reclamar tu poder y decidir cómo vivir a partir de ahora? Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano y filósofo estoico, escribía en sus meditaciones personales: ¿qué poco te molesta cuando no tienes ninguna opinión sobre ello? La ofensa no tiene poder propio. El poder se lo das tú con tus pensamientos, con la importancia que le asignas, con las veces que la revives en tu mente. Esto no significa que debas ser pasivo o que no puedas tomar medidas prácticas para protegerte en el futuro. Significa que reconoces la diferencia entre responder desde la sabiduría y reaccionar desde el dolor. Cuando entiendes que no puedes controlar las acciones pasadas de otros, pero sí puedes controlar tu respuesta presente, has dado el primer paso hacia la verdadera liberación. La práctica de esta lección es simple pero poderosa. Cada vez que te sorprendas rumiando sobre lo que alguien te hizo, pregúntate: ¿esto está bajo mi control ahora mismo? Si la respuesta es no, redirige conscientemente tu atención hacia algo que sí puedas controlar: tu respiración, tus pensamientos presentes, las acciones que puedes tomar hoy para mejorar tu situación. No es fácil al principio. Tu mente está acostumbrada a revolcarse en el dolor, a buscar justicia, a querer que las cosas hubieran sido diferentes. Pero cada vez que practicas este principio, fortaleces tu músculo mental, te vuelves más libre, más dueño de tu propia experiencia. Lección 2. La compasión como fortaleza. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la segunda lección estoica sobre el perdón va a desafiar todo lo que probablemente piensas sobre la compasión. La mayoría de la gente confunde compasión con debilidad, perdón con ser un tapete, comprensión con justificación. Pero los estoicos entendían algo que pocos comprenden. La compasión es una de las formas más altas de fortaleza interior. Cuando alguien te lastima, tu primera reacción natural es verlo como tu enemigo, como alguien malvado que eligió dañarte. Pero los estoicos nos invitan a hacer algo revolucionario.
intentar comprender qué llevó a esa persona a actuar como lo hizo, no para justificar su comportamiento, sino para liberarte del veneno del odio. Séneca, uno de los grandes maestros estoicos, tenía una perspectiva fascinante sobre esto. Él decía, cada nuevo comienzo surge del final de algún otro comienzo. Cuando alguien te traiciona o te lastima, probablemente está actuando desde su propio dolor, desde sus propias heridas no sanadas, desde su ignorancia o desde su debilidad. Esto no excusa su comportamiento, pero te ayuda a entender algo fundamental. Las personas heridas tienden a herir a otros. Piénsalo así. ¿Alguna vez has actuado mal cuando estabas en tu peor momento? ¿Has dicho cosas hirientes cuando estabas asustado, dolido o desesperado? Todos lo hemos hecho. La diferencia está en que cuando tú lo haces, conoces tu contexto, tus circunstancias, tus luchas internas, pero cuando otros lo hacen, solo ves la superficie, solo experimentas el impacto de sus acciones en tu vida. Los estoicos nos enseñan que cuando desarrollas la capacidad de ver a quien te lastimó como un ser humano complejo, con sus propias batallas, miedos y limitaciones, algo mágico sucede. El poder que esa persona tenía sobre tu paz interior comienza a disolverse. No porque lo que hizo esté bien, sino porque entiendes que su acción dice más sobre su estado interior que sobre tu valor como persona. Esta comprensión no es algo que llegue de la noche a la mañana, requiere práctica, paciencia contigo mismo y un compromiso genuino con tu propia sanación. Pero cuando empiezas a ver a quién te lastimó como alguien que probablemente estaba actuando desde su propia oscuridad, desde su propia confusión o dolor, descubres que la compasión no te debilita, te fortalece. ¿Por qué? Porque cuando tienes compasión por alguien que te lastimó, ya no eres víctima de sus acciones. Te conviertes en alguien que puede ver más allá de la superficie, alguien que tiene la sabiduría y la fortaleza interior para no dejarse arrastrar por el drama, la venganza o el resentimiento. Te conviertes en alguien libre. Marco Aurelio lo expresaba de manera hermosa. Siempre que quieras consolarte, considera las buenas cualidades de tus compañeros. Pero él iba más allá y aplicaba esto incluso a quienes lo habían ofendido. Trataba de encontrar algo, aunque fuera pequeño, que pudiera ayudarle a ver su humanidad. Esto no significa que tengas que volver a confiar en esa persona, ni que debas exponerte nuevamente a su comportamiento tóxico. La compasión estoica es inteligente, no ingenua. Puedes tener compasión por alguien desde la distancia, puedes entender sus limitaciones sin permitir que te lastimen de nuevo. La práctica de esta lección comienza con un ejercicio simple pero poderoso. La próxima vez que pienses en alguien que te lastimó, en lugar de enfocarte en lo que te hizo, pregúntate, ¿qué tipo de dolor interno debe haber tenido esta persona para actuar de esta manera? No busques excusar su comportamiento, busca entender su humanidad. Al principio esto puede sentirse forzado, incluso incómodo. Tu ego va a resistir, va a querer mantener a esa persona en la categoría de villano, porque es más simple, más satisfactorio para el orgullo herido. Pero cuando persistes en este ejercicio, cuando genuinamente tratas de ver la humanidad completa de quien te lastimó, algo extraordinario sucede. El resentimiento pierde su poder sobre ti. Los estoicos entendían que la compasión no es un regalo que le das a quien te lastimó, es un regalo que te das a ti mismo. Es la llave que abre la prisión del resentimiento en la que has estado viviendo. Y aquí viene la parte más poderosa. Cuando desarrollas compasión genuina por quien te lastimó, no solo te liberas del dolor, sino que también te conviertes en una persona más sabia, más fuerte, más resiliente.
Esta fortaleza que nace de la compasión te prepara para la tercera lección, que es quizás la más revolucionaria de todas. Lección 3. El perdón como acto de poder personal. Y aquí llegamos a la lección que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el perdón. Todo lo que te han dicho sobre perdonar probablemente está equivocado. Te han dicho que perdones por la otra persona, que perdones porque es lo correcto, que perdones para ser una buena persona. Pero los estoicos entendían una verdad mucho más profunda y poderosa. El perdón es el acto más egoísta y liberador que puedes realizar. Sí, lo escuchaste bien, egoísta en el mejor sentido de la palabra, porque cuando perdonas, no lo haces por caridad, no lo haces por bondad, no lo haces para ser mejor que la persona que te lastimó. Lo haces porque es la decisión más inteligente que puedes tomar para tu propia vida, tu propia paz, tu propio futuro. Epicteto, quien conocía mejor que nadie lo que significaba ser tratado injustamente, lo explicaba así: es imposible para alguien hacerte daño sin tu permiso. Al principio, esto puede sonar insensible o incluso cruel. ¿Cómo que das permiso para que te lastimen? Pero cuando profundizas en esta idea, descubres una verdad liberadora. El daño inicial, la traición, la mentira, la ofensa, eso ya pasó. Es historia. Pero el daño continuo, el que sigue doliendo meses o años después, ese daño lo estás creando tú cada vez que revives el evento, cada vez que le das vueltas en tu mente, cada vez que permites que esa experiencia pasada robe tu paz presente. El verdadero poder del perdón estoico radica en esta comprensión. No perdonas para liberar a quien te lastimó de las consecuencias de sus acciones. Perdonas para liberarte tú de las consecuencias emocionales de seguir cargando con ese resentimiento. Es una decisión estratégica, una inversión en tu propia libertad interior. Imagina que cada día cargas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un agravio, una ofensa, una herida. Con el tiempo, esa mochila se vuelve tan pesada que apenas puedes caminar. El perdón estoico es el acto de quitarte esa mochila, no porque las piedras hayan desaparecido mágicamente, sino porque decides que ya no vas a cargar con ese peso innecesario. Séneca lo expresaba de manera brillante. La ira es castigo que te impones por los errores de otro. Cuando no perdonas, cuando te aferras al resentimiento, estás eligiendo castigarte a ti mismo día tras día por algo que otra persona hizo. ¿No te parece una locura cuando lo ves desde esta perspectiva? Pero aquí viene la parte que más me emociona compartir contigo, porque esta lección va mucho más allá de simplemente soltar el resentimiento. El perdón estoico te convierte en el arquitecto de tu propia experiencia emocional. Cuando perdonas desde esta perspectiva, no estás siendo pasivo, no estás siendo débil, no estás siendo un mártir. Estás tomando el control absoluto de tu vida interior. Marco Aurelio tenía una frase que me parece genial: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Pero los estoicos llevaban esto aún más lejos. No se trataba solo de no ser como quien te lastimó, sino de usar esa experiencia dolorosa como combustible para convertirte en una versión más fuerte, más sabia, más resiliente de ti mismo. Piénsalo así: cuando alguien te traiciona, te está dando información valiosa, te está mostrando quién es realmente, te está enseñando lecciones sobre los límites que necesitas establecer, sobre las señales que debes reconocer, sobre el tipo de personas con las que quieres rodearte en el futuro. Desde esta perspectiva, incluso la experiencia más dolorosa se convierte en una maestra. Los estoicos entendían que el sufrimiento es inevitable en la vida humana, pero el sufrimiento prolongado es opcional. Cuando eliges no perdonar,
Estás eligiendo el sufrimiento prolongado. Estás decidiendo que tu paz interior depende de que esa otra persona cambie, se disculpe, reconozca su error o reciba su merecido. Pero ¿qué pasa si eso nunca sucede? ¿Vas a sacrificar el resto de tu vida esperando algo que quizás nunca llegue? El perdón estoico te dice, tu paz no depende de nadie más que de ti. Tu felicidad no está en manos de quien te lastimó. Tu futuro no está determinado por tu pasado. Es un acto de soberanía personal, una declaración de independencia emocional. Pero cuidado, porque aquí hay una trampa en la que muchos caen. El perdón estoico no significa que tengas que reconciliarte con quien te lastimó. No significa que tengas que volver a confiar. No significa que tengas que actuar como si nada hubiera pasado. Puedes perdonar completamente a alguien y al mismo tiempo decidir que esa persona no tiene lugar en tu vida. Puedes liberarte del resentimiento sin exponerte nuevamente al daño. De hecho, los estoicos eran muy claros sobre esto. Séneca escribía, perdona a muchos, pero no confíes en muchos. La sabiduría está en distinguir entre perdón y confianza. El perdón es algo que haces por ti, para tu propia liberación. La confianza es algo que se gana y una vez perdida, requiere acciones consistentes para ser restaurada. Entonces, ¿cómo pones en práctica esta lección? Comienza por hacerte esta pregunta poderosa cada vez que sientas resentimiento. ¿De qué me estoy privando al aferrarme a este dolor? Porque cuando no perdonas, no solo cargas con el peso del resentimiento, sino que también te privas de energía mental y emocional que podrías usar para crear una vida mejor. Cada minuto que pasas pensando en quién te lastimó es un minuto que no estás invirtiendo en tu crecimiento, en tus relaciones positivas, en tus sueños, en tu felicidad. Es como si tuvieras un presupuesto limitado de atención y energía cada día y estuvieras gastando una parte significativa de ese presupuesto en algo que no te beneficia en absoluto. Los estoicos tenían un ejercicio fascinante para esto. Se imaginaban a sí mismos como observadores externos de su propia vida. Si fueras el consejero de tu mejor amigo y tu amigo estuviera en tu situación exacta, ¿qué le dirías? ¿Le dirías que siga cargando con ese resentimiento? ¿Le dirías que siga permitiendo que alguien del pasado controle su presente? Probablemente no. Esta perspectiva te ayuda a ver que el perdón no es un acto de debilidad o de ingenuidad, sino de inteligencia estratégica. Es como si fueras el CEO de tu propia vida emocional y tuvieras que tomar decisiones basadas en lo que es mejor para tu bienestar a largo plazo, no en lo que se siente bien en el momento. Y aquí viene algo que puede sorprenderte. Cuando realmente perdonas desde esta perspectiva estoica, algo mágico sucede con tu relación hacia el futuro. Ya no vives con miedo a ser lastimado de nuevo, porque sabes que tienes las herramientas internas para procesar cualquier dolor que pueda venir. Ya no necesitas que el mundo sea perfecto para que tú estés bien. Ya no dependes de que otros se comporten de cierta manera para mantener tu paz interior. Te conviertes en lo que los estoicos llamaban una fortaleza inexpugnable, no porque seas duro o insensible, sino porque has desarrollado una fortaleza interior que no depende de circunstancias externas. Has aprendido que tu bienestar emocional es tu responsabilidad y tu poder, no algo que otros pueden darte o quitarte. Pero aquí viene la paradoja más hermosa del perdón estoico. Cuando perdonas verdaderamente por estas razones, cuando lo haces desde el poder personal y no desde la obligación moral, algo extraordinario sucede. No solo te liberas tú, sino que también te conviertes en un ejemplo vivo de lo que es posible. Te conviertes en alguien que inspira a otros a encontrar su propia liberación.
Las personas a tu alrededor empiezan a notar algo diferente en ti. Hay una calma, una fortaleza, una presencia que no estaba antes. No es que hayas olvidado lo que pasó, es que has integrado esa experiencia de una manera que te hizo más fuerte, no más débil. Y esa transformación, es la verdadera victoria. Marco Aurelio tenía una reflexión que me parece perfecta para cerrar esta lección. Siempre es posible ser amable, y es posible que la bondad sea todo lo que se necesite. Pero él no hablaba de bondad como debilidad, hablaba de bondad como la expresión más alta de la fortaleza interior. Cuando perdonas desde el poder personal, cuando lo haces porque es lo más inteligente para tu propia vida, descubres que no solo te has liberado del pasado, sino que has abierto un futuro completamente nuevo. Un futuro donde tu felicidad no depende de las acciones de otros, donde tu paz no está en manos ajenas, donde tú eres verdaderamente libre. Esta es la esencia del perdón estoico. No es algo que haces por caridad, es algo que haces por inteligencia. No es algo que haces para ser bueno, es algo que haces para ser libre. Y esa libertad, esa paz interior que nace de saberte dueño de tu propia experiencia emocional, eso no te lo puede quitar nadie. Pero espera, porque hay algo más que necesitas saber antes de que puedas aplicar realmente estas 3 lecciones en tu vida. Y es que el perdón estoico no es un evento de una sola vez, como si fuera un interruptor que apagas y ya está, problema resuelto. No, amigo mío. El perdón verdadero es un proceso, una práctica diaria, un músculo que necesitas fortalecer constantemente. Te voy a ser completamente honesto contigo, porque creo que mereces la verdad completa, no solo la parte bonita. Vas a tener días en los que despiertes y sientas que todo ese trabajo de perdón se ha esfumado. Vas a tener momentos en los que la rabia vuelva como una ola gigante, momentos en los que te sorprendas fantaseando con venganza, momentos en los que pienses que todo esto del perdón estoico es solo una teoría bonita que no funciona en la vida real. ¿Y sabes qué? Eso es completamente normal. Es parte del proceso. Los estoicos no eran superhéroes emocionales que nunca sentían dolor o rabia. Eran seres humanos como tú y como yo, que simplemente habían desarrollado herramientas más efectivas para lidiar con las inevitables tormentas de la vida. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su época, escribía en sus diarios personales sobre sus propias luchas internas, sobre los días en que tenía que recordarse a sí mismo estos principios una y otra vez, no porque fuera débil, sino porque entendía que la fortaleza interior requiere mantenimiento constante, como un jardín que necesitas cuidar todos los días. Entonces, ¿cómo mantienes vivo el perdón cuando tu mente quiere arrastrarte de vuelta al resentimiento? Los estoicos tenían estrategias específicas para esto, técnicas probadas que puedes empezar a usar desde hoy mismo. La primera estrategia es lo que yo llamo el recordatorio matutino. Cada mañana, antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día, tómate literalmente 2 minutos para recordarte a ti mismo por qué elegiste perdonar. No por la otra persona, no por ser bueno, sino por tu propia libertad. Repítete mentalmente: hoy elijo mi paz por encima de mi orgullo herido. Parece simple, casi tonto, pero hay algo poderoso en empezar el día con esta intención consciente. Es como si le dijeras a tu subconsciente: este es el rumbo que hemos elegido, y aunque las emociones traten de desviarnos, este es nuestro norte verdadero. La segunda estrategia es la técnica del observador interno. Cuando sientas que el resentimiento empieza a bullir en tu pecho, en lugar de luchar contra él o de dejarte arrastrar por él, simplemente obsérvalo.
como si fueras un científico estudiando un fenómeno interesante. Qué curioso, mi mente está volviendo a esa historia otra vez. Mira cómo mi cuerpo se tensa, cómo mi respiración se acelera. Esta técnica, que los estoicos llamaban prosoche o atención plena, te da un poder increíble, porque cuando observas tus emociones en lugar de ser arrastrado por ellas, automáticamente creas espacio entre tú y el sentimiento, y en ese espacio tienes poder de elección. Séneca solía decir: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestro cabello. Los pensamientos de resentimiento van a aparecer, es inevitable, pero tú decides si les permites instalarse y multiplicarse en tu mente. La tercera estrategia es quizás la más poderosa de todas: la redirección constructiva. Cada vez que te sorprendas pensando en quién te lastimó, inmediatamente redirige esa energía mental hacia algo que esté construyendo tu futuro, un proyecto que te emociona, una relación que quieres fortalecer, una habilidad que estás desarrollando, un sueño que estás persiguiendo. No se trata de reprimir o negar el pensamiento, sino de reconocerlo y luego elegir conscientemente poner tu atención en algo más productivo. Es como ser el director de orquesta de tu propia mente. Los instrumentos van a sonar, algunos más fuerte que otros, pero tú decides cuál va a llevar la melodía principal. Los estoicos entendían algo fundamental sobre la naturaleza humana. Aquello en lo que ponemos nuestra atención crece. Si pones tu atención constantemente en el agravio, en la injusticia, en cómo te lastimaron, eso va a crecer hasta dominar tu experiencia de vida. Pero si pones tu atención en tu crecimiento, en tus posibilidades, en las lecciones que puedes extraer, eso es lo que va a crecer. Ahora, hay algo más que quiero compartir contigo, algo que muy pocas personas entienden sobre el perdón estoico, y es que perdonar no significa que tengas que ser pasivo ante la injusticia. Los estoicos no eran personas que se dejaban pisotear o que ignoraban cuando algo estaba mal. Todo lo contrario. Marco Aurelio dirigía ejércitos, tomaba decisiones difíciles, establecía límites claros cuando era necesario, pero lo hacía desde un lugar de claridad interior, no desde la reactividad emocional. Había una diferencia abismal entre responder desde la sabiduría y reaccionar desde el dolor. Cuando perdonas estoicamente, no estás diciéndole al mundo que está bien lastimarte. Estás diciendo: no voy a permitir que tu comportamiento dicte mi estado interior, pero eso no significa que no vaya a protegerme o a tomar acciones apropiadas. Puedes perdonar completamente a alguien y al mismo tiempo establecer límites férreos para protegerte en el futuro. Puedes liberarte del resentimiento y simultáneamente buscar justicia si es necesario. Puedes tener compasión por la humanidad de quien te lastimó y aún así decidir que esa persona no tiene lugar en tu vida. Esta distinción es crucial porque muchas personas evitan el perdón porque piensan que significa volverse vulnerables de nuevo o que significa que tienen que actuar como si nada hubiera pasado. Pero el perdón estoico es inteligente, no ingenuo. De hecho, cuando perdonas desde esta perspectiva, te vuelves más inteligente emocionalmente, no más vulnerable, porque ya no reaccionas desde el dolor, sino que respondes desde la claridad. Ya no tomas decisiones basadas en heridas pasadas, sino en sabiduría presente. Y aquí viene algo que me parece fascinante. Cuando realmente integras estas lecciones, cuando el perdón estoico se convierte en parte de tu forma natural de procesar las experiencias difíciles, algo extraordinario sucede con tu capacidad para las relaciones futuras. Ya no entras a nuevas relaciones cargando con el equipaje emocional del pasado. Ya no proyectas en personas inocentes los patrones de quienes te lastimaron antes.
Ya no vives con esa armadura emocional que te protege pero que también te aísla. Te vuelves disponible para conexiones más profundas, más auténticas, más satisfactorias. Los estoicos llamaban a esto ataraxia, un estado de tranquilidad interior que no depende de circunstancias externas. No es indiferencia, no es frialdad, no es desconexión. Es una paz profunda que nace de saber que tienes las herramientas internas para lidiar con cualquier cosa que la vida te presente. Imagínate cómo sería tu vida si supieras, con certeza absoluta, que ninguna traición, ninguna mentira, ninguna decepción podría robarte tu paz interior por más de unos momentos. No porque seas invulnerable al dolor, sino porque sabes exactamente cómo procesarlo y transformarlo en fortaleza. Pero hay un aspecto del perdón estoico que quiero que entiendas profundamente, porque es lo que lo hace realmente revolucionario, y es que cuando perdonas verdaderamente, no solo te liberas del pasado, sino que también cambias tu relación con el futuro. La mayoría de las personas que han sido lastimadas desarrollan lo que los psicólogos llaman hipervigilancia. Viven constantemente alerta, esperando la próxima traición, la próxima decepción, el próximo dolor. Es como vivir en estado de guerra permanente, donde cada persona nueva es un potencial enemigo hasta que demuestre lo contrario. Pero cuando aplicas el perdón estoico, cuando realmente entiendes que tu bienestar no depende del comportamiento de otros, esa hipervigilancia se disuelve naturalmente. No porque te vuelvas ingenuo o confiado ciegamente, sino porque sabes que puedes manejar cualquier cosa que venga. Es la diferencia entre ser un soldado en territorio enemigo, siempre tenso, siempre preparado para el ataque, y ser un explorador en territorio desconocido, alerta, pero confiado en sus habilidades de navegación. La calidad de vida es completamente diferente, y aquí es donde las tres lecciones que hemos visto se integran en algo más grande que la suma de sus partes. Cuando entiendes que solo puedes controlar tu respuesta, cuando desarrollas compasión como fortaleza, cuando usas el perdón como acto de poder personal, no solo estás sanando heridas del pasado, estás construyendo una filosofía de vida que te hará más resiliente, más sabio, más libre para el resto de tus días. Los estoicos tenían una visión a largo plazo de la vida humana. No se trataba solo de sobrevivir las dificultades, sino de usar cada dificultad como materia prima para construir un carácter más fuerte, más noble, más sabio. Veían cada injusticia como una oportunidad para practicar la virtud, cada traición como un chance para desarrollar fortaleza interior. Marco Aurelio lo expresaba así: todo obstáculo es una oportunidad para practicar alguna virtud. La traición te da oportunidad de practicar el perdón. La mentira te da oportunidad de practicar la comprensión. El dolor te da oportunidad de practicar la resiliencia. Desde esta perspectiva, incluso las experiencias más dolorosas de tu vida se convierten en regalos disfrazados. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque tu respuesta al dolor puede convertirte en una versión más evolucionada de ti mismo. Y esto nos lleva a algo que quiero que consideres seriamente. ¿Qué tal si la persona que más te lastimó, sin saberlo, te estaba dando la oportunidad más valiosa de tu vida para crecer? ¿Qué tal si esa experiencia dolorosa era exactamente lo que necesitabas para desarrollar la fortaleza interior que tienes hoy? No estoy sugiriendo que debas estar agradecido por el dolor o que tengas que ver a quien te lastimó como tu benefactor, pero sí te estoy invitando a considerar que quizás esa experiencia, por dolorosa que haya sido, te ha dado algo invaluable: la oportunidad de conocer tu propia fuerza interior. Los estoicos creían que todo en la vida tiene un propósito.
incluso las experiencias más difíciles. No un propósito místico o predeterminado, sino un propósito que tú puedes crear con tu respuesta, con la forma en que eliges integrar esa experiencia en tu historia personal. Y ahí lo tienes, amigo mío. Estas 3 lecciones estoicas no son solo teoría antigua reunida de libros polvorientos. Son herramientas probadas que han liberado a millones de personas a lo largo de la historia del peso aplastante del resentimiento. El control de lo incontrolable te devuelve el poder sobre tu propia vida. La compasión como fortaleza te libera del veneno del odio. Y el perdón como acto de poder personal te convierte en el arquitecto de tu propio bienestar emocional. Recuerda, el perdón estoico no es un regalo que le das a quien te lastimó, es el regalo más valioso que te puedes dar a ti mismo. Es tu declaración de independencia emocional, tu forma de decirle al mundo que tu paz interior no está en venta, que tu felicidad no depende de las acciones de otros. La próxima vez que sientas esa mochila de piedras en el pecho, recuerda la historia de Aurelio el jardinero. Él entendió que el veneno en su tierra no tenía por qué tocar su alma, y tú también puedes elegir no cargar con el carbón ardiente del resentimiento. Si este episodio te ha servido, si sientes que estas lecciones pueden cambiar tu vida como han cambiado la mía, dame un like, comenta desde donde me escuchas y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Suscríbete y activa las notificaciones porque tengo mucho más que enseñarte sobre cómo la filosofía estoica puede transformar tu vida. Y recuerda esto que te voy a decir. Perdonar no te hace débil, te hace libre. No te hace ingenuo, te hace sabio. No te hace vulnerable, te hace invencible. Porque cuando aprendes a perdonar como los estoicos, descubres que tu paz interior es lo único que realmente necesitas para vivir bien. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo la sabiduría antigua puede resolver los problemas modernos. Hasta entonces, practica estas lecciones y observa cómo tu vida comienza a transformarse desde adentro hacia afuera.